Muy buenas noches, amados hermanos. Es un placer, es un gusto estar nuevamente en la presencia de Dios para orar y también para meditar y aprender más, cada día más de su santa y de su bendita palabra. Estamos agradecidos a Dios porque una vez más Dios permite que a través de este medio nos encontremos y vamos a empezar como todas las semanas, amados hermanos, inclinando nuestros rostros y orando a nuestro buen Dios. Amado Dios, una vez más, delante de tu presencia nos encontramos, amado Dios, dándote gracias, porque una vez más en tu amor y en tu misericordia permites que podamos tener comunión contigo, comunión entre hermanos y meditar en tu bendita palabra. Amado Dios, gracias por todo, gracias por tu amor, por tus cuidados de cada día. Gracias, Señor, por tu bondad, porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Bendito Dios, perdona a nuestro pueblo, tanta maldad, Señor. Oh Padre, son una de las señales que dice tu palabra, que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría sobre la tierra. Bendito Dios, ayúdanos en estos tiempos difíciles a buscarte, Señor, a clamarte a ti, amado Dios, tu misericordia, tu bondad. Padre Santo, extiende tus manos, Señor, salvadoras a nuestro Perú, bendito Dios, al mundo entero. Oramos por la paz. Amado Dios, Dios Todopoderoso, guárdanos en tus benditas manos, amado Señor. Gracias por todas las cosas. En el precioso y en el dulce nombre de Jesús oramos y decimos amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a continuar estudiando la vida del apóstol Pablo. Él está fundando iglesias por todo el continente. Acuérdese que su meta del apóstol Pablo es llegar a Roma y también hasta España, llenando todo ese continente con la bendita palabra de Dios. En el mensaje pasado lo vimos al apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto, como ya les dije, era una ciudad muy grande, muy inmensa. Pero así conforme era grande, también grande era su pecado. En esta ciudad de Corinto, amados hermanos, había mucha inmoralidad, mucho libertinaje, muchos vicios. Era una ciudad grande con mucho comercio, una ciudad pudiente, pero al mismo tiempo supersticiosa. Abundaba el pecado, la inmoralidad sexual, amados hermanos, era el pan de cada día. El apóstol Pablo le costó trabajo, amados hermanos, a los hermanos que se convertían al evangelio, tener que corregir esa vida de libertinaje, que para algunos hasta era ya hasta normal, ya no se sorprendían, amados hermanos, de tanto pecado que había en Corinto. Y aquí lo vamos a ver al apóstol Pablo escribiendo también una carta, dos cartas, la primera y la segunda de Corintios, y que también es para nuestros días, porque en las iglesias de Corinto fueron leídas, en las diferentes iglesias que el apóstol Pablo levantó también fueron leídas estas cartas, y mientras nuestro Señor Jesucristo tarde en regresar a esta tierra, serán leídas y enseñadas estas cartas que escribió el apóstol Pablo. Miren cómo les escribe el apóstol Pablo a los corintios. Les dice, porque la palabra de la cruz, les dice, ¿no?, es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, les escribe el apóstol Pablo a los corintios. Luego les dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El apóstol Pablo les dice a los corintios, no todos los que están acá son pudientes, son nobles, son sabios, son inteligentes. No, el apóstol Pablo les dice lo vil del mundo lo escogió Dios, lo vil, lo menospreciado, lo que ya no servía. Dios lo escogió, amados hermanos. Es por eso que nos escogió a nosotros también. Es por eso que Dios se fijó en los más
pecadores, hermanos. En el mismo apóstol Pablo, ¿no? Que él como era un perseguidor de la iglesia. Pero sin embargo Dios dijo: este me es instrumento útil para mi servicio. Así es hasta el día de hoy, hermanos. Dios salva y a veces tú dices: este ya no tiene salvación. No, Dios puede salvar al más empedernido delincuente. Dios puede transformar al borracho, al fumador, al psicópata. Amados hermanos, el poder de Dios lo puede restaurar y lo puede sanar y lo puede salvar. Así dice el apóstol Pablo. Dios escogió, dice, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Qué bueno es Dios, porque para Él no hay nada imposible, hermanos. Basta que un pecador se arrepienta, por más pecador empedernido que sea. La sangre de Cristo lo puede emblanquecer y el perdón de Dios puede cubrir al peor delincuente. A nosotros como cristianos no nos queda más que orar, que Dios siga salvando en estos tiempos. Cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios salve nuestro mundo, hermanos. Vivimos en tiempos donde hay tantísimo pecado. Lo que hemos escuchado de esta niña violada nos estremece, hermanos. Y cuando las estadísticas dicen que diariamente niños son abusados, hay mucho pecado. ¿Y la iglesia qué hacemos? Tenemos que despertarnos, hermanos, y clamar a Dios. Que Dios salve a esos pecadores. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que esto sea para nosotros como una carga, hermanos. Oremos por nuestro mundo. Que Dios levante predicadores ungidos, llenos con el poder del Santo Espíritu de Dios, que puede transformar al pecador más avesado. Que la sangre de Cristo nos limpie. Todos somos personas. Oremos por nuestro Perú, hermanos, oremos. Le sigue escribiendo el apóstol Pablo y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando me fui, dice, a ustedes, a pesar de que era una ciudad tan grande, donde había tanta tecnología, tanto avance científico y todo lo demás, porque era una ciudad, amados, no era una zona rural, era una ciudad, en todo el sentido de la palabra. El apóstol Pablo dice: yo no me fui con palabras rebuscadas en el diccionario, yo me fui, les dice el apóstol Pablo, me propuse no saber nada. Lo único que sabía era que Jesucristo puede transformarles y puede salvarles. Es lo único que yo sabía, y a Jesucristo crucificado. Eso es lo que no usé palabras rebuscadas. Con toda la sencillez, con toda la humildad, les hablé a ustedes, Corintios, le dice. Y Dios nos sigue hablando así, hermanos, a través de personas humildes y sencillas. Pero Dios puede usar a la persona más humilde que esté predicando su palabra. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder. No son nuestras palabras, ni nuestra sabiduría, ni nuestra elocuencia lo que cambiará a las personas. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el poder de Dios el que transforma a los hombres y a las mujeres, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Luego les dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay veces, hermanos, cuando el hombre y la mujer todavía no recibe a Jesucristo en su corazón, las enseñanzas que escucha de la palabra de Dios, del perdón, de la misericordia, del amor, del dar, del de servir, del de perdonar, de pedir perdón, a la gente de nuestra sociedad le parece locura. Dice: ¿cómo? ¿Cómo voy a pedirle perdón a aquel que me hizo un daño? Que venga a pedirme perdón. Pero Dios nos enseña diferente. Dice:
Los ojos se han hecho para mirar. Yo puedo mirar a cualquier hombre, cualquier mujer. No. Dios dice, si tú lo miras para codiciarlo, para desearlo, ya pecaste en tu corazón. La palabra de Dios dice, si tú odias a tu prójimo, a tu hermano, ya lo has matado. Esos son los parámetros de Dios. Y para el hombre natural, para aquel que no tiene a Dios, esas cosas son locura. Porque esas cosas se entienden espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que les decía el apóstol Pablo a los Corintios, hermanos. Que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo fue una mente pura, fue una mente limpia, fue una mente donde no había malicia, no había engaño. Y el apóstol Pablo nos dice, hermanos, a nosotros, les decía a los corintios y nos dice a nosotros, que nosotros debemos de tener la mente de Jesucristo. ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Qué piensas cuando estás en tu cama? ¿Qué piensas cuando estás solo? ¿Qué piensas cuando nadie...? Porque los pensamientos no los podemos leer. El único que sabe tus pensamientos es Dios. Pero ¿qué hay en tus pensamientos? Si tú tienes la mente de Cristo, tus pensamientos tienen que ser limpios. Nuestros pensamientos tienen que ser claros, transparentes, sin malicia, sin lascivia, sin malos deseos. Amados hermanos, que Dios tenga misericordia de nuestro mundo, hermanos. Ojalá que los cristianos, todos, nos esforcemos por tener la mente de Jesucristo, esa mente perdonadora, esa mente que servía, esa mente que tenía pensamientos puros. Por eso el salmista dice, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Ojalá, hermanos, que nuestros pensamientos de hombres y mujeres sean gratos delante de nuestro Señor. Eso les escribe el apóstol Pablo a los Corintios, porque en Corintio había mucha maldad, mucho pecado, como lo hay hoy en día en nuestro mundo. Tantísimo libertinaje, pecado por doquier, amados hermanos, igualito que en Corinto. No ha cambiado nada, todo sigue igual y aún cada vez peor. Luego le dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo va, hermanos, nuestro crecimiento? ¿Te estás esforzando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás escuchando los mensajes? ¿Estás asistiendo a la iglesia para llenarte de Dios? Y dejes de ser ya un niño espiritual, sino ahora seas ya espiritual, como una persona adulta. ¿O siempre vas a ser niño? El niño que no se alimenta no crece. El niño, hermano, cuando uno es un infante, necesita su leche, su comida, su papilla. Pero no todo el tiempo va a estar con biberón ni con papilla. Va a llegar el momento en que tiene que comer sus frijoles, sus menestras, para que su cuerpo se fortalezca y sea una persona normal. Así no es nosotros, hermanos, como empezamos como niños espirituales. Pero como niños debemos desear esta palabra, la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual que es la Biblia, para que por ella crezcáis y dejemos de ser niños y nos comportemos como adultos, maduros, que nada nos mueva de nuestra fe. Somos cristianos aquí y en todo sitio. Respetamos nuestros valores, no pecamos, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Nosotros tenemos la mente de Jesucristo y nuestra mente es limpia, nuestra mente pura. Nuestra mente no le prestamos al diablo, no. Nuestra mente, si tenemos la mente de Jesucristo, tenemos que ir creciendo, amados hermanos, esforzándonos. No se crece así por así, hay que esforzarse, hay que dedicar tiempo a las cosas de Dios, a leer, a escuchar, a llenarte de Dios. ¿Qué escuchas mientras descansas? ¿Qué música escuchas? ¿Música mundana o música cristiana que alimente tu espíritu? Escucha los mensajes, los sermones. Ahora que hay tanta tecnología, aprovecha la tecnología, pero para tu bien, no para tu destrucción, no para tu mal. El diablo es malo, él no da tregua, pero nosotros tenemos la mente de Cristo y no nos vamos a dejar dominar
por el enemigo. No, eso nunca lo haremos. Luego dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, les dice el apóstol Pablo a los corintios, porque ellos no se esforzaban, hermanos. No se esforzaban en crecer, se conformaban a ese ambiente pecaminoso que había en Corinto. Y el apóstol Pablo les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Miren cómo el apóstol Pablo les dice a los corintios, habiendo entre vosotros celos, contiendas, riñas entre hermanos, entre compañeros, entre esposos, entre padres e hijos. Le dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En nosotros los cristianos, hermanos, ya no tiene que haber esas cosas. Esos son deseos de la carne. Esos son deseos cuando no éramos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. No podemos andar en celos, en peleas, en disensiones, en discordias. Ya no. Tenemos que ir dejando esas cosas. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Luego les dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nunca nos aferremos a hombres, hermanos. Los corintios eran así. Ellos decían, no, yo soy de Pablo. Pablo me ha predicado a mí. El otro decía, no, yo soy de Apolo. Apolo es mejor que Pablo. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Dice el apóstol Pablo, hombres como ustedes. Yo sembré, dice Pablo. Apolo regó. De un siervo de Dios aprendimos una cosa, de otro siervo, de otro pastor aprendimos otra cosa. Pero el crecimiento lo da Dios. Y nuestra mirada tiene que estar en nuestro Dios, amados hermanos, no en los hombres. Los respetamos a nuestras autoridades, por supuesto que sí, pero no los adoramos, no los veneramos. Los queremos, por supuesto que sí. A nuestros pastores, a los que nos enseñan la palabra, ¿cómo no les vamos a querer? Pero no los vamos a adorar, no los vamos a venerar, no los vamos a idolatrar, porque el que nos da el crecimiento es Dios. El que ha muerto por nosotros es Jesucristo. Ningún hombre ha muerto por nosotros. Todos, hermanos, le debemos la salvación a nuestro Señor Jesucristo. Luego, continúa el apóstol Pablo y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos, hermanos, todos. Un día recibiremos nuestra recompensa conforme a nuestra labor. El que tenía el don de servir, que sirva. El que tenía el don de la enseñanza, que enseñe. El que tenía el don del servicio, que sirva, hermanos, donde le corresponde. Todos recibiremos nuestra recompensa. ¿De quién? ¿De los hombres? No, de Dios. Luego les dice el apóstol Pablo a los corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cómo es esto de que no se puede edificar sobre ya un fundamento? Cuando una persona ya, hermanos, está asistiendo a una iglesia y de pronto te dice, vamos a mi iglesia, es mejor que la tuya. Porque siempre va a haber personas así, ¿no? Que quieren jalarte, te ven en un lugar y no, que vamos a mi iglesia, que es mejor ahí. No se puede poner, dice, sobre un fundamento. Si esa persona está yendo a su iglesia, déjalo que vaya. Dios lo juzgará. Ahí, donde fue plantado, ahí que sirva a Dios. No intentes jalarlo a tu lugar.
Tú puedes traer a nuestra iglesia a alguien que no está yendo a ningún lugar. A esa personita sí lo invitamos y lo recibimos con mucho amor. Pero jamás estaremos nosotros jalando a personas que ya tienen un lugar donde se congregan. Eso no se debe hacer. Eso les dice el apóstol Pablo. No podemos edificar sobre otro fundamento. Si esa persona dice, yo estoy bien con los israelitas, déjalo ahí con los israelitas. Si estoy bien con los testigos, déjalo con los testigos. Si estoy bien en la bautista, déjalo ahí. Nosotros podemos, hermanos queridos, predicar y traer a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a gente que no está yendo a ningún lugar. Ellos serán bienvenidos, pero jamás estaremos jalando a personas que ya están en un lugar. Que sigan ahí, hermanos, para bien. Si ahí aprendieron, ahí que continúen. No podemos nosotros edificar sobre otro fundamento. No, eso no se debe hacer. Eso les dice el apóstol Pablo a los corintios. Luego les dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay veces los corintios como que vivían, como que Dios estaba muy lejos y que Él no les veía lo que ellos hacen. Amados hermanos, Dios está en nosotros. Nosotros somos templo donde Dios mora en nuestros corazones. Así que comportémonos de esa manera, como que Dios vive dentro de nosotros. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? Cuando nos enojamos, cuando renegamos, cuando pleiteamos, ¿Cómo no? ¿No te acuerdas que tu Dios está en tu corazón? Que un día le abriste las puertas a Jesucristo y que Él entró a tu corazón. Y eso es lo que les dice el apóstol Pablo a los corintios. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados hermanos, por eso les digo que nosotros los cristianos ya no podemos pecar. No hay lugar que te puedas esconder para hacer lo malo. Dios vive dentro de ti, y donde tú te metas, donde nos metamos, amados hermanos, y podemos decir, acá nadie me ve. Tenlo por seguro, que aunque mires a la izquierda, mires a la derecha, mires atrás, adelante, pero te olvidas de mirar arriba, te olvidas de mirar dentro de ti. Dios te ve, Dios nos ve lo que hacemos en el secreto. Y eso nos debe importar más que todo, más que cualquier ojo humano. Nos debe importar que nuestro Dios, los ojos de Dios penetran toda la tierra. Y por respeto a ese Dios santo, tenemos que vivir una vida santa. Por respeto a ese Dios puro, nosotros sus hijos tenemos que ser puros, limpios. Oh hermanos, ¿es posible vivir una vida así? Claro que es posible. El Señor nos reta, sed santos, porque yo soy santo. Eso el apóstol Pablo tenía que convencerles a los corintios, porque ahí había muchísimo libertinaje, mucho pecado. Igual que ahora que vivimos, hermanos. Nosotros los cristianos no somos de este mundo. Acuérdense que Dios vive dentro de nosotros, y porque Dios vive dentro de nosotros, nosotros tenemos que caminar derecho. Nos vean o no nos vean, nos vigilen o no nos vigilen, en donde sea que nos encontremos. Nuestro Dios vive en nuestros corazones, y si nosotros destruimos ese templo, Dios nos destruirá a nosotros. Así les dice el apóstol Pablo a los corintios, amados hermanos. Luego les dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, su amado Timoteo, su hijo en la fe, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder con que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y con espíritu de mansedumbre? Amados hermanos, el apóstol Pablo se recuerda cómo los corintios lo trataron mal a Timoteo, cómo no valoraron
su mensaje, su palabra. No valoraron su juventud. A Timoteo le fue mal en Corinto. ¿Se acuerdan? Él fracasó ahí en Corinto. Los problemas que había ahí se agrandaron cuando el apóstol Pablo lo había enviado a Timoteo. Y por eso el apóstol Pablo les dice: ustedes están envanecidos. Creen que lo saben todo. Timoteo fue como si yo mismo me hubiese ido a ustedes. ¿Y cómo lo trataron? ¿Cómo quieren que me vaya con vara? Le dice, ¿no? O que vaya con amor y con mansedumbre. El apóstol Pablo, hermanos queridos, le dolió tanto el trato que le dieron a Timoteo. Pero a pesar de todo, él y Timoteo regresaron a Corinto. Timoteo, a pesar de que era joven, era un viejo en la palabra, maduro. Él no guardó rencor, ni amargura, ni resentimiento, sino que perdonó a los hermanos de Corinto. Y en Corinto, hermanos, se levantó una iglesia fuerte, una iglesia estable, donde se salvaron muchos judíos, muchos gentiles también. Mucha gente, amados hermanos, a pesar de que era una ciudad tan pecadora, se levantó ahí una iglesia fuerte, fortalecida, amados hermanos. ¿Por qué? Porque gracias al apóstol Pablo y a Timoteo, que siempre estaban ahí alentándoles, escribiendo las cartas, animándoles, enseñándoles, motivándoles el apóstol Pablo, como también nos motiva a cada uno de nosotros a través de estas preciosas enseñanzas. Luego le dice el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Sí, había mucho pecado sexual, hermanos, en Corinto, como lo hay hoy día en nuestro mundo también. Tanto desorden, tanto pecado. Amados hermanos, tenemos que valorar nuestro cuerpo, esta carne. Amados hermanos, el apóstol Pablo dice: yo estoy viviendo en sus corazones con ustedes. ¿Cómo pues vas a vivir en fornicación, en adulterio, en lascivias, en malos deseos? Eso ya no es propio de un hijo de Dios. No, de ninguna manera. Se oye, dice, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amados hermanos, en Corinto era terrible. Era terrible. Como nos cuenta en el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra, pecados sexuales siempre ha habido. Y siempre Dios está en desacuerdo de eso, hermanos. Nosotros tenemos que vivir una vida de santidad, apartados de lo malo. No podemos dar libertinaje a nuestra carne. No, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí vive Dios. Y nuestro templo tiene que estar limpio, hermanos. Si ahí vive Dios, ¿cómo va a vivir en la inmundicia? Si tú practicas el pecado con tu cuerpo, Dios se va a ir. Te vas a quedar abandonado, solo. ¿Vas a poder vivir en este mundo perdido sin Dios? No, terminarás en el infierno. Tenemos que hacer morir los deseos carnales. Todo lo que se llame pecado, hermanos, libertinaje, fornicaciones, adulterios, malos deseos, lascivia, lujuria. Todo eso es carne, todo eso es carnal, es pecado. El apóstol Pablo le dice así: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ya no había valores, no había códigos, no había principios. Con sus tías, con sus suegras, no había respeto de nada, hermanos, en Corinto. Y eso es lo que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos: ya no, por favor, somos hijos de Dios, comportémonos como tal. Y le dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando la persona no quiere enmendarse, hermanos, el apóstol Pablo dice: entréguenlo a Satanás. Si esa persona no quiere enderezarse, sigue insistiendo en su pecado, el apóstol Pablo dice: entréguelo a Satanás para que este cuerpo
se destruya y el alma sea rescatada para Jesucristo. ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué terrible! Luego dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mire, esa orden que les da el apóstol Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Qué fuerte, hermano, lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. El mundo está lleno de gente así. Donde te das vuelta vas a encontrar gente así. Fornicación, adulterio, lascivia, ladrones, idólatras, mentirosos. Vivimos en un mundo plagado de pecado. Pero el apóstol Pablo le dice a los corintios, me rectifico. No les digo que no se junten con los fornicarios, con los borrachos, con los idólatras, sino que con aquellos que llamándose cristianos, con aquellos que llamándose hijos de Dios, sigan practicando esas cosas. Con esas personas ni siquiera comas juntos. Porque no puede ser, pues, que uno que ya se dice que conoce a Jesucristo, que se dice que ya es perdonado por la sangre de Cristo, pueda continuar, amados hermanos, pecando, siendo borracho, siendo ladrón, siendo avaro, siendo idólatra. Y encima diga que es cristiano. Eso es hacer quedar mal a Jesucristo. Con el tal ni siquiera te juntes, ni siquiera comas. Así les dice el apóstol Pablo, hermano, y nos dice también a nosotros. No, esa persona, hermanos queridos, está volviendo a crucificar a Jesucristo. Esa persona está dando mal testimonio. Hay veces dicen, ay, si los cristianos son así, ¿para qué me convierto? Si los cristianos son así, ¿para qué me voy a la iglesia? Mejor estoy acá en mi casa. No, hermanos, por favor, no tenemos que dar testimonio, mal testimonio. En nosotros tiene que haber un cambio. Nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos, amados hermanos, que ser luz y sal en este mundo. No nos confundamos con los incrédulos. Para ellos tomar, bailar, fornicar, emborracharse, robar, hasta normal, pero para nosotros no. Todas esas cosas son pecado, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso queda claro. Así les escribe el apóstol Pablo, hermanos, a los corintios. ¿Qué más les dice? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, les dice el apóstol Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Que nos perdone nuestra sociedad, nuestros gobiernos, que quieren normalizar, dice, matrimonio entre hombres y hombres, matrimonio entre mujeres y mujeres. Amados hermanos, Dios lo condena. Nosotros no podemos enseñar otra cosa que la palabra de Dios lo enseña. Bien claro lo dice aquí el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dios creó, amados hermanos, la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y los hijos que forman la familia. En ninguna parte de esta palabra encontramos dos hombres o dos mujeres formando una familia. Eso es abominación, amados hermanos. Ese es un pecado delante de los ojos de nuestro Dios. Dios creó la familia integrado por un hombre, una mujer y sus hijos. Eso es lo que enseña la Biblia. No podemos enseñar otra cosa nosotros.
Así les enseña el apóstol Pablo a los corintios y nos enseña también a cada uno de nosotros. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Miren, una larga lista, hermanos, porque en Corinto abundaba eso. Era hasta normal, la gente ya era normal para ellos. Y luego le dice, y esto erais algunos, les dice el apóstol Pablo. Y esto erais algunos, nos dice el apóstol Pablo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes de conocer a Cristo, muchos teníamos esos pecados que el apóstol Pablo lo menciona. Pero cuando nos entregamos a Cristo, todo eso el Señor nos ha perdonado y ahora somos nuevas criaturas. Por lo tanto, ya no podemos continuar haciendo lo mismo. Dice el apóstol Pablo, ya han sido ustedes santificados, ya han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido santificados. Continuamos, dice, todas las cosas me son lícitas. Tú puedes hacer lo que quieres. Si quieres bailas, si quieres tomas, si quieres fornicas, si quieres adulteras, puedes hacerlo. Nadie te pone una pistola en el pecho. Nadie. Si tú quieres, hazlo. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Nosotros somos de Cristo. Y no podemos, amados hermanos, no podemos ser miembros también del pecado, presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos para el pecado, al diablo. No, eso no podemos hacerlo. Somos hijos de Dios, no podemos hacer eso. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice el apóstol Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué claro la enseñanza del apóstol Pablo, hermanos. Es por eso que dice que la fornicación, el que fornica contra su mismo cuerpo peca. Por eso, amados hermanos, uno tiene que casarse como enseña la palabra de Dios, para que la cosa sea legal, sea bendecida. Si por ahí hay algún hermano, alguna hermana que todavía solamente conviven y no están casados, urgente, hermanos, urgente. Hagan lo que Dios dice. Cásense. Y no permitan, amados hermanos, que Satanás tome ventaja por ahí, porque sería una puerta abierta para el enemigo. Eso estará de repente impidiendo las bendiciones en tu matrimonio, entre tú y tu esposo y tus hijos. Si estás sin casarte, cásate. No es necesario hacer una fiesta pomposa. Recibir la bendición de las autoridades y recibir la bendición de Dios. Y cerrarás la puerta a la maldición y abrirás la puerta a la bendición, para que todo sea legal y el enemigo no tenga de qué acusarte. Eso nos enseña el apóstol Pablo, hermanos, que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y tenemos que glorificar a Dios porque fuimos comprados por precio. Somos el precio de la sangre de Cristo. Miren qué lindos consejos le da el apóstol Pablo a los corintios, y esos consejos también los vamos a coger para nosotros, hermanos. En el próximo mensaje continuaremos algunos puntos más. Lee 1 Corintios, 2 Corintios en tu casa, léelo, empápate, enriquece tu fe, enriquece tu espíritu, tu mente, tu alma, aprendiendo estos sabios consejos que el apóstol Pablo le da a los corintios y que también nos da para nosotros.
Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Nos veremos el próximo miércoles. Para la gloria y la honra de Dios, que Dios nos guarde, nos proteja. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Hasta el próximo miércoles.